Buenos días, a continuación voy a explicar el caso Miel, pero antes de esto voy a mencionar cómo se entrega la mercancía en las reglas Incoterms 2020. Para el caso Xworld, la mercancía se entrega lista para ser cargada al medio de transporte. Para lo que es FCA1, la mercancía se entrega ya cargada al medio de transporte. Para FCA2, la mercancía se entrega en un lugar de origen acordado entre el exportador e importador. Sin embargo, tiene que ser dentro del país, en este caso del exportador. Para la regla Incoterms CPT, aquí lo que incluye es que haga el exportador un transporte internacional, y para lo que es SIP, si se hace una cotización hasta SIP, el exportador tiene la obligación de pagar también un seguro internacional. Ahora, para DAP, el exportador entrega la mercancía lista para ser descargada, pero hablando después de DPU, la mercancía se entrega ya descargada del medio de transporte. Y para DDP, lo que incluye aquí es que incluye el exportador lo que es el despacho de importación. Ahora, estas son las reglas polivalentes. Hablando de las reglas marítimas, lo que cambia es que Xworld se sigue cotizando, pero aquí, al ser una regla marítima, entra lo que es CFR y CIF. ¿Qué pasa con CFR, CIF, FAS y FOB? Para FAS, que pertenece al grupo de la CF, la mercancía se entrega al costado del buque. En cambio, para FOB, la mercancía se entrega ya a bordo del buque. Para CFR, lo que incluye en este caso el exportador se encarga de pagar el flete internacional. Para CIF, aparte de que paga el flete internacional del exportador, también tiene que pagar un seguro de transporte internacional. Conforme a DAP, DPU y DDP, continúa haciendo lo mismo. En DAP, el exportador entrega la mercancía lista para ser descargada. En DPU, la mercancía ya se encuentra descargada. Y en DDP, que tiene que pagar, incluye el despacho de importación. Ahora, ¿cómo saber tomar una regla marítima o una regla polivalente? Ok, las reglas polivalentes se utilizan para cualquier medio de transporte, inclusive para marítimo. Pero la diferencia es de que cuando la mercancía va en contenedor es cuando se utilizan las reglas polivalentes. Si la mercancía no va en contenedor, no se puede utilizar las reglas polivalentes y tendrían que ser las reglas marítimas. Ahora bien, voy a explicar el caso Miel. Hablando, la unidad de medida va a ser en kilogramos. En este caso tenemos 23 toneladas que convertido a kilogramos serían 23,000, y lo vamos a hacer a lo que es euros. El tipo de cambio de peso mexicano a euro está en 24.4554 y el dólar en 21.5837. Los valores ya no los dio el ejercicio, y entonces las reglas Incoterms se acomodan en orden. Quiero decir, como en este caso se utilizan las reglas polivalentes, primero se utiliza la cotización a Xworld, sucesivamente a FCA1, FCA2, sucesivamente CPT, SIF, DAP, DPU y DDP. Vamos a iniciar. En este caso, el precio de venta en planta ya no los daban, que era por costo unitario, nos los daba en 25. Entonces, para que saliera esta cantidad de 575,000 pesos, lo que se tuvo que hacer era multiplicar los 25 por los 23,000, lo cual nos dio esta cantidad. Ahora, hay dos formas. Se pueden anclar las fórmulas o bien hacerlo uno por uno para poder sacar el costo en euros. ¿Qué se hace? Ok, como en este caso el euro cuesta 24.4554, lo único que se hace es dividir estos 25 sobre el tipo de cambio, que en este caso serían 24.45 y nos da a 1.01. Y para lo que es los 575,000, se divide igual entre el tipo de cambio y nos da la cantidad de 23,136.88 euros. Para sacar el precio de export, lo que le tenemos que sumar son los pallets, en este caso que se va a transportar en pallets, etiquetas y los cargadores en planta. Lo cual, al sumar todo esto, nos da un costo unitario de 27.85, y en total, en los 23,000 kilogramos o 23 toneladas, nos da un costo de 640,537.93. Igualmente, como mencionaba, para sacar el costo en euros, se tiene que dividir la cantidad del tipo de cambio, o bien lo que se hace también, se puede hacer en este caso y mencionando acá, es
sumar desde el precio de venta en planta hasta los cargadores de planta en este caso y nos da el precio ex-works. De ahí siguen los trámites de regulaciones arancelarias y no arancelarias, como lo son en este caso el análisis de laboratorio oficial, los pagos de derecho de expedición de certificados sanitarios de la SAGARPA, las diligencias solicitudes, impresión de certificados, permiso de movilización, comisión de a la coordinadora de exportaciones, consultoría en despacho, renta de montacargas, honorarios maniobristas, honorarios de agente aduanal, documentación de la agencia, gastos complementarios, financiamiento por pago de 15 días después de recibir la cuenta de gasto de la agencia anual en Veracruz. En este caso, cabe señalar de que la dirección aquí es Fraccionamiento Campestre con código postal 97,000 en Mérida, Yucatán. Siempre cuando se va a sacar algún precio es importante poner reglas Incoterm 2020. La dirección de Ex-Works va a ser la misma dirección de FCA1. ¿Por qué? Porque en Ex-Works, como ya mencioné, la mercancía se entrega lista para ser cargada al medio de transporte y en FCA1 se entrega ya cargada, pero en este caso es en el mismo lugar, en las bodegas del importador. Al sumar todo esto nos dio una cantidad de 29.14 en precio unitario y en las 23 toneladas nos dio 670,132.96. ¿Cómo se saca el precio FCA1? Se suma desde el precio ex-works hasta el financiamiento por pago 15 días. Lo mismo para sacar los 23,000 kilos y hacer el costo en euros. Se pueden hacer dos cosas. Se puede sumar o bien se puede dividir por el tipo de cambio. Ahora, como mencionaba en FCA2, lo que incluye aquí, en este caso, es que la mercancía se entrega en un lugar de origen acordado por el exportador, el importador. Entonces, en este caso, se pagó el flete terrestre de Mérida, Yucatán a Veracruz, lo cual para sacar nuestro precio FCA2 se suma el precio FCA1 más el flete, lo cual nos dio en precio unitario 29.53, 679,184 en las 23 toneladas, y este fue el tipo de cambio, al tipo de cambio. Ahora, para sacar nuestro precio CPT, como mencionamos, lo que pasa es de que el exportador paga el transporte internacional. Por lo tanto, en este caso se le suma la descarga de la mercancía y consolidación, el transporte del contenedor de las bodegas, los maniobristas de carga, el flete internacional principal, el flete internacional. Para sacar nuestro precio CPT se suma del precio FCA2 en este caso, al flete internacional. Igualmente para las siguientes cantidades como son las 23 toneladas y los tipos de cambio. Ahora, para CIP, como mencionamos, en este caso es obligación del exportador pagar el seguro de transporte. Por eso le sumamos el seguro de transporte internacional para poder sacar nuestro precio CIP. Entonces, la suma total de CPT y el seguro nos da el precio CIP. Ahora, para el precio DAP, como ya habíamos mencionado, el exportador entrega la mercancía lista para ser descargada en un punto de origen. Por lo tanto, se le suma lo que es la descarga del buque, los maniobristas de carga, el flete internacional, flete de la terminal y el seguro de la mercancía. El precio DAP lo vamos a tener sumando desde el precio CIP hasta el seguro de la mercancía, en este caso que es el caso miel, los cuales nos dio en precio unitario 31.09, en el precio de las 23,000, los 23,000 kilos, 713,868.17 y el tipo de cambio 1.25 y 28,764.66 euros. ¿Qué pasa en DPU? Ok, en DPU la mercancía se entrega ya descargada del medio de transporte. Por lo tanto, se le suma lo que es la descarga de la mercancía en el destino final y el precio DPU lo obtenemos de la suma del precio DAP y la descarga de cada uno. Ahora bien, para obtener el precio de DP, como mencionamos en las reglas polivalentes y también en las reglas marítimas, lo que pasa aquí
es que en este caso incluye lo que es el despacho de importación. Ahora, ¿cómo obtenemos el precio de DP? Antes que nada hay que mencionar de que en este caso sepan lo que son los permisos de importación, las autorizaciones de importación, los certificados de importación, otros trámites de documentos de importación, documentación al despacho aduanal de importación, honorarios del agente aduanal, otros derechos de importación, el arancel de importación y el IVA de importación. Es importante mencionar que en este caso va a depender de cuál sea el arancel y el IVA. No siempre va a ser el mismo. ¿Cómo sacamos en este caso el arancel de importación? Ok, el arancel de importación se obtiene del precio sí por el arancel de importación, que en este caso es el 8.5. Para este caso, lo que se haría para obtener el precio en pesos mexicanos, se tendría que multiplicar los 2.403 por el precio euro, que son los 24.8521. Y para obtener el precio en unitario en euros, solamente se divide por los 23.000 kilos. Sucesivamente, lo mismo para el arancel del precio unitario. Para obtener el IVA a la importación, se suma el precio SIP más el arancel de importación por el IVA a la importación. Y en este caso son 5.829.23. Se divide entre las 23 toneladas y en precio en euros es 0.27 y en este caso se multiplica los 5.829 por los 24.8521, que es el costo en euro. Para obtener el precio DDP, se suma desde el precio DPU hasta el IVA de importación con la resta de la descarga en el destino final. Y en este caso nos dio un precio unitario 40.96 por los 23.000 kilos en peso total, que son 23 toneladas, pesos mexicanos, 926.073.14. En precio en euros nos dio 1.61 euros y en el precio total en euros nos dio 36.289.98.